Mi nombre es Jonás, hijo de Amitai, un profeta de Israel. La vida de un profeta no es una vida común. No se trata de trabajar la tierra ni de comerciar en los mercados. Mi tarea es distinta, ser el portavoz de Dios entre los hombres. Desde que era niño, mi padre me enseñó a escuchar atentamente la voz del Señor, esa voz que no se percibe con los oídos, sino con el alma. Crecí en una aldea rodeada de campos de trigo y vides, donde los días transcurrían entre el trabajo duro y los rezos. Israel, mi patria, es un pueblo elegido por Dios, pero también un pueblo testarudo, inclinado a desviarse de los caminos del Señor. Como profeta, muchas veces he tenido que pronunciar palabras de juicio y advertencia, palabras que no siempre son fáciles de aceptar. Pero mi fe siempre me sostuvo. Dios es justo, y sus mandatos son sabios, incluso cuando no los entendemos. Hasta aquel día en que mi confianza fue puesta a prueba como nunca antes. Fue en una madrugada tranquila, mientras oraba al Señor bajo el cielo estrellado, que todo cambió. Me sentía en paz, como si la presencia de Dios estuviera especialmente cerca. Pero cuando escuché su voz en mi interior, clara como un trueno en el alma, supe que lo que iba a pedirme no sería sencillo. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Estas fueron las palabras que escuché. Al principio, pensé que había entendido mal. ¿Nínive? ¿La capital del imperio asirio? Esa ciudad era conocida en todo el mundo por su crueldad y su idolatría. Los asirios eran enemigos declarados de mi pueblo, famosos por sus actos de violencia y opresión. Era una ciudad poderosa, llena de riquezas, pero también de pecado. Su influencia y arrogancia parecían no tener límites. ¿Por qué Dios querría enviarme a ellos? ¿Por qué advertirles de su destrucción? Si alguien merecía el juicio de Dios, eran los ninivitas. En mi mente, ellos representaban todo lo opuesto a lo que Dios había ordenado para su creación. Además, ¿cómo iba a presentarme yo, un simple profeta israelita, en el corazón de una ciudad enemiga, proclamando su inminente destrucción? Era una tarea peligrosa y, francamente, incomprensible. Pero había algo más profundo que me inquietaba. Si Dios me enviaba a advertirles, significaba que existía la posibilidad de que se arrepintieran y fueran perdonados. Eso me parecía inconcebible. Ellos no merecían misericordia, no después de todo el sufrimiento que habían causado. Y así, en mi corazón, comenzó a crecer una lucha interna entre mi deber como profeta y mi resentimiento hacia aquellos que no consideraba dignos de la gracia de Dios. En lugar de obedecer, me levanté, pero no para ir a Nínive. Decidí escapar. No iba a ser yo quien llevase el mensaje de advertencia a esa ciudad maldita. En mi interior, intentaba justificar mi decisión. Seguramente Dios puede encontrar a alguien más, me decía. Tal vez no soy el adecuado para esta misión. Pero en el fondo sabía que estaba huyendo no solo de mi tarea, sino del mismo Señor. Decidí ir a Tarsis, una ciudad lejana, en la dirección opuesta a Nínive. Tarsis representaba para mí la escapatoria perfecta, una tierra lejana, en los confines del mundo conocido, donde podría esconderme del mandato divino. Caminé con rapidez hacia el puerto de Jope, mi corazón latiendo con fuerza, lleno de una mezcla de miedo, culpa y determinación. Cuando llegué al puerto, el bullicio de los marineros y los comerciantes apenas logró distraerme de mis pensamientos. Encontré un barco que se dirigía a Tarsis y pagué mi pasaje sin dudarlo. A medida que el barco zarpaba, me sentí momentáneamente aliviado. Pensé que había logrado dejar atrás la responsabilidad que Dios había puesto sobre mí. No podía estar más equivocado. Mientras el barco se adentraba en el mar, observé cómo la costa desaparecía lentamente en el horizonte. Por un momento, sentí que había escapado. Los marineros a bordo eran hombres curtidos por el mar, hablaban en lenguas extrañas y parecían ajenos a mi lucha interna. Me mantuve alejado, evitando conversaciones, mientras el barco navegaba hacia lo desconocido. El viaje al principio fue tranquilo.
El sol brillaba sobre las aguas, y las olas se mecían suavemente. Pero mi corazón estaba inquieto. No podía escapar de la voz de mi conciencia, que me recordaba constantemente que estaba desobedeciendo al Dios que me había llamado. Me retiré al fondo del barco, intentando dormir para acallar mis pensamientos. Sin embargo, la paz que buscaba pronto se convertiría en una tormenta. De repente, sin aviso, el cielo se oscureció y los vientos comenzaron a soplar con una fuerza aterradora. Las olas crecieron hasta parecer montañas, golpeando el barco con tal violencia que parecía que se rompería en pedazos. Los marineros, hombres acostumbrados a los caprichos del mar, comenzaron a gritar aterrorizados. Corrían de un lado a otro, lanzando carga al agua para aligerar el barco y orando a sus dioses en un desesperado intento por salvarse. Yo, sin embargo, permanecía en el fondo del barco, como si al ignorar la tormenta pudiera evitar enfrentar la realidad de mi desobediencia. Fue entonces cuando el capitán me encontró. ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Mientras subía a la cubierta, las palabras del capitán resonaban en mi mente. Sabía que esta tormenta no era una coincidencia. Era una respuesta directa de Dios a mi huida. Mi corazón se hundió mientras observaba el caos a mi alrededor. El viento rugía como una bestia desatada, y las olas se alzaban como murallas líquidas que amenazaban con tragarnos. Los marineros, hombres endurecidos por años enfrentando la furia del mar, estaban desbordados por el pánico. Algunos gritaban órdenes mientras otros clamaban desesperadamente a sus dioses. El barco crujía bajo la presión de las olas, como si estuviera a punto de desmoronarse. Entonces, los marineros decidieron echar suertes, una práctica común entre los hombres de mar para buscar respuestas en situaciones desesperadas. Con cada lanzamiento, las piezas de madera marcadas se detenían señalándome a mí. El aire se llenó de tensión mientras sus ojos me perforaban con preguntas que no me atrevía a responder. Finalmente, uno de ellos, un hombre corpulento con una barba llena de salitre, se acercó y me dijo con voz grave: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho para que esta tormenta haya caído sobre nosotros? Sabía que no podía mentir. El peso de mi culpa era demasiado grande. Tragué saliva y respondí: soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de su presencia. Mis palabras cayeron como una sentencia. Los marineros retrocedieron un paso, horrorizados. Ahora entendían que no estaban lidiando con un Dios menor, como los que ellos adoraban, sino con el Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo te atreviste a desobedecer a un Dios tan poderoso?, preguntaron, mientras la tormenta continuaba arremetiendo contra el barco con una fuerza implacable. El terror se había apoderado de la tripulación, pero aún había en ellos un atisbo de esperanza. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?, me preguntaron, sus voces alzándose por encima del rugido del viento. Sabían que la tormenta no cesaría mientras yo estuviera a bordo, pero no querían cargar con mi muerte. Eran hombres rudos, pero no asesinos. Yo, por otro lado, había aceptado mi destino. Sabía que había desafiado al Señor y que esta tormenta no era solo un castigo, sino una forma de corregirme. Miré a los marineros y, con un tono solemne, les dije: láncenme al mar. Solo así se calmará. Sé que esta tormenta es culpa mía. Ellos se miraron entre sí, luchando con la decisión. No querían derramar sangre inocente, pero la furia del mar no les dejaba otra opción. Aún así, intentaron remar hacia la costa, enfrentándose a las olas como si pudieran desafiar al mismísimo Dios. Pero era inútil. Cada esfuerzo parecía enfurecer aún más al mar, como si éste quisiera dejar claro que no habría paz mientras yo permaneciera en el barco. Finalmente, los hombres entendieron que no había alternativa.
Antes de lanzarme al agua, levantaron sus manos hacia el cielo y oraron al Señor: «Oh Señor, no nos hagas responsables de la vida de este hombre, porque tú has hecho esto como quisiste». Sus palabras me impactaron. Estos hombres, que minutos antes adoraban a dioses falsos, ahora clamaban al verdadero Dios con humildad y reverencia. Con una mezcla de resignación y temor, me tomaron y me arrojaron al mar. Sentí el impacto del agua fría como si fuera un juicio en sí mismo. Mientras me hundía, el rugido del viento y el estruendo de las olas desaparecieron de repente. El mar quedó en calma, y la tormenta cesó como si nunca hubiera existido. Desde las profundidades del agua, miré hacia arriba y vi cómo el barco flotaba ahora en un mar tranquilo. Los marineros cayeron de rodillas en la cubierta, adorando al Señor. Aunque no podía oír sus palabras, pude imaginar sus oraciones de agradecimiento y sus votos de fidelidad al Dios que había demostrado su poder y misericordia. Yo, en cambio, seguía descendiendo. El agua me rodeaba por completo, y sentía como el aire se escapaba de mis pulmones. Mi cuerpo se volvía pesado, y mi visión comenzaba a desvanecerse. Pensé que este sería mi fin. La oscuridad del mar parecía invitarme a la muerte, y me entregué a ella, aceptando mi destino con un extraño sentido de paz. Pero Dios no había terminado conmigo. En el momento en que la muerte parecía inevitable, sentí un movimiento poderoso a mi alrededor. Algo grande se acercaba, algo que hizo que el agua a mi alrededor temblara. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, fui tragado entero por una criatura inmensa. Todo ocurrió en un instante. No hubo dolor, solo la sensación de ser envuelto por una fuerza que no podía resistir. Abrí los ojos y me encontré en un lugar completamente oscuro, húmedo y claustrofóbico. Mis manos tocaron paredes blandas y resbaladizas, y un olor insoportable a salmuera y descomposición llenó mis pulmones. El sonido del agua goteando y los ruidos profundos del interior del pez eran constantes. Me di cuenta de que estaba dentro de un pez gigante. La idea era absurda, pero era la única explicación. Dios, en su soberanía, había enviado esta criatura para preservarme, no para destruirme. No entendía por qué. ¿Por qué salvaría mi vida cuando yo había desobedecido tan descaradamente? Pero una cosa era segura: estaba vivo, y eso solo podía significar que Dios aún tenía un propósito para mí. El primer día dentro del pez fue una experiencia que desafió todo lo que conocía. No podía moverme con libertad, el espacio era estrecho y las paredes del vientre me aprisionaban. Cada vez que el pez se movía, su cuerpo se balanceaba, y yo era arrastrado de un lado a otro. El aire era denso y húmedo, con un olor penetrante que hacía que mi estómago se revolviera. Mis ojos no podían distinguir nada en la oscuridad total, y el tiempo parecía detenerse. No había día ni noche, solo el interminable sonido del agua que fluía y el latido constante del corazón de la criatura. Mis pensamientos eran un caos. Recordé cada momento de mi huida, el llamado de Dios, mi decisión de escapar, la tormenta, los marineros y, finalmente, mi caída al mar. Cada recuerdo era como un golpe que me recordaba mi fracaso y mi desobediencia. Intenté orar, pero las palabras no salían. Estaba demasiado abrumado por el arrepentimiento y la culpa. Sentía que Dios me había abandonado en este lugar oscuro y sofocante, pero al mismo tiempo, sabía que aún estaba vivo por su gracia. Era un refugio extraño, un lugar donde estaba a salvo del mar, pero también atrapado en mi propia miseria. El segundo día dentro del pez, empecé a reflexionar con mayor claridad sobre lo que había sucedido. El aislamiento forzado, el estar atrapado en un lugar tan oscuro y claustrofóbico, me obligaba a enfrentarlo todo: mi huida, mi desobediencia y mi fallido intento de escapar de la voluntad de Dios. Al principio, me rebelaba contra la idea de que Dios hubiera permitido que terminara en este lugar. Pensaba que el castigo era desproporcionado, que mis errores no merecían un destino tan abrumador. Pero mientras los minutos se convertían en horas y las horas en días, la imagen de lo que había hecho comenzó a tomar forma.
En este espacio estrecho, sin ninguna distracción, no podía escapar de la verdad. ¿Por qué huí?, me preguntaba una y otra vez. Sabía que mi huida no solo había sido un acto de rebeldía, sino un intento de evadir lo inevitable. No quería ir a Nínive, porque temía que Dios pudiera perdonarlos si se arrepentían. No quería que los enemigos de mi pueblo, esos crueles asirios, recibieran la misericordia de Dios. Mi corazón estaba lleno de juicio, lleno de enojo hacia ellos. Pero ahora, en la soledad de este vientre, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Dios no estaba limitado por mis prejuicios. Él podía mostrar misericordia a quien Él quisiera. Comencé a sentir una profunda tristeza por mi desobediencia. ¿Cómo pude haber pensado que mis deseos y mi ira eran más sabios que la voluntad de Dios? Empecé a comprender que este castigo no era solo una retribución, sino una lección, una oportunidad para arrepentirme y cambiar mi corazón. La oscuridad de mi entorno físico comenzó a reflejar la oscuridad de mi alma. El tercer día, algo cambió en mí. Sentí que el peso de mi culpa era más de lo que podía soportar. No podía permanecer más tiempo en esa oscuridad sin hacer algo al respecto. Fue en ese momento cuando comencé a orar, como nunca antes había orado. La oración surgió no solo de mis labios, sino de lo más profundo de mi ser. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Comencé, sabiendo que mis palabras no solo eran un eco de los salmos, sino una confesión de mi más grande arrepentimiento. El sonido de mi voz dentro del pez era extraño, absorbido por el líquido que me rodeaba, pero para mí era un alivio. Sabía que estaba hablando con el Dios verdadero, el único que podía sacarme de allí. Te invoqué desde lo profundo del abismo, continué, mientras mi mente viajaba a los momentos en que el mar se tragaba mi vida, cuando me sentí completamente perdido. Mi oración era una mezcla de desesperación y esperanza, un grito desde lo más profundo de mi ser, en un lugar que representaba la muerte misma. Repetí mis palabras una y otra vez, como un mantra: tú me escuchaste, Señor. A ti me entrego. Recuerdo cómo la atmósfera dentro del pez parecía cambiar, como si una paz inexplicable comenzara a llenar mi corazón. Ya no estaba solo. Dios me escuchaba, y Él estaba trabajando en mí, cambiando mi corazón endurecido. Cuando terminé de orar, sentí una sensación indescriptible de alivio, aunque no tenía ni idea de lo que iba a suceder. No sabía si moriría allí, en el vientre de la bestia, o si el Señor me liberaría. Pero algo dentro de mí cambió. Sentí la firme convicción de que Dios había escuchado mi oración. Entonces, en medio de la oscuridad, recibí una promesa: pero tú me has sacado de la tumba, Señor. Me has librado del abismo. Estas palabras resonaron con fuerza en mi corazón. Dios no solo me había escuchado, Él me había dado una esperanza nueva. El sufrimiento que estaba experimentando era una corrección, pero no el final de mi historia. Dios me había dado una segunda oportunidad. No se trataba de mi justicia, sino de su misericordia. El tiempo que pasé dentro del pez no era solo un castigo, sino una oportunidad para restaurar mi relación con Él. El arrepentimiento había sembrado una semilla en mi corazón y estaba decidido a responder a esa oportunidad. El cuarto día en el vientre del pez, algo inesperado sucedió. Una fuerza gigantesca me envolvió y me empujó hacia la superficie. Fue como si el mismo mar estuviera cumpliendo la voluntad de Dios. Sentí una presión indescriptible, un movimiento violento que me lanzó hacia el aire. Y cuando menos lo esperé, me encontré arrojado a la orilla, con la arena tocando mis pies. El mar, que antes había sido mi prisión, ahora era un testigo de mi liberación. El pez, obediente a la voz de Dios, había cumplido su misión de preservar mi vida. Al salir de las aguas, respiré profundamente, agradecido por el aire fresco y limpio. La sal del mar, que antes había sido un símbolo de condena, ahora parecía simbolizar la gracia de Dios. Caí de rodillas en la arena, mirando al cielo. No podía dejar de agradecer a Dios por darme una segunda oportunidad, por haberme rescatado del abismo.
Sabía que mi vida ya no me pertenecía. El Señor me había devuelto y ahora debía cumplir con su voluntad. Y así, después de haber estado a punto de perderlo todo, cuando mi alma estaba más rota que nunca, el Señor habló de nuevo. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que te daré. Ahora, estas palabras no me llenaban de temor ni de rabia, como antes. No había enojo en mi corazón. Lo que sentía era una profunda gratitud, mezclada con un sentido renovado de propósito. ¿Cómo podría resistirme ahora? ¿Cómo podría seguir huyendo después de todo lo que había experimentado? La desobediencia había tenido un costo altísimo. Pero también había aprendido algo invaluable, que Dios es más grande que mis prejuicios, que mis propios deseos, que mis temores. El mensaje que Dios me pidió dar era urgente, pero ahora entendía que se trataba de misericordia, no solo de juicio. Con mi corazón renovado, comencé el viaje a Nínive. Este viaje no fue solo un desplazamiento físico, sino un acto de obediencia y arrepentimiento. Caminé por tierras áridas y solitarias, pero cada paso me acercaba más a la ciudad que antes había temido y despreciado. Ahora, veía a los habitantes de Nínive no como enemigos, sino como aquellos a quienes Dios amaba, incluso en medio de su maldad. A medida que me acercaba a la ciudad, recordé las palabras de Dios y la misión que debía cumplir. No me importaba la burla, el rechazo o el peligro que podía enfrentar. Mi tarea era clara, debía proclamar el mensaje de Dios sin reservas. Ya no era el mismo Jonás que había huido del Señor. Finalmente, llegué a las puertas de Nínive, la vasta ciudad asiria, famosa por su tamaño y su maldad. Se extendía más allá de lo que mis ojos podían abarcar, con muros de piedra y torres que dominaban el horizonte. La ciudad era bulliciosa, con mercados llenos de voces, olores y colores vibrantes. El ruido de los comerciantes regateando, los carros tirados por caballos y los gritos de los vendedores creaban una atmósfera cargada de actividad, como una bestia que nunca descansaba. Sin embargo, a pesar de la vibrante vida que bullía a mi alrededor, había algo profundamente perturbador en la ciudad. Sabía lo que representaba Nínive, era una ciudad que había alcanzado una reputación temible por su crueldad, su idolatría y su maldad. El pueblo asirio era conocido por su brutalidad hacia los pueblos conquistados, dejando tras de sí un rastro de destrucción y sufrimiento. No eran solo enemigos de Israel, sino que eran símbolos de la opresión que había martillado a los pueblos vecinos. Cuando caminé por las calles de Nínive, un sentimiento de repulsión se apoderó de mí. No podía evitar ver la grandeza de la ciudad como una arrogancia ante el poder de Dios. Me sentía fuera de lugar, un extranjero que llevaba consigo un mensaje que podría llevarme al desprecio o incluso a la muerte. Pero sabía que no podía retroceder. La misión que Dios me había dado era más grande que mi temor. Recordé las palabras de Dios, ve y proclama el mensaje que te daré. No había vuelta atrás. Llevaba una responsabilidad sobre mis hombros que era mucho más grande que cualquier miedo o resentimiento que pudiera sentir. Era como si mi vida ya no me perteneciera, sino que fuera una herramienta en las manos de un Dios que tenía un propósito mucho mayor. Con el corazón palpitando, me acerqué a la plaza principal de la ciudad, donde la multitud se reunía, y comencé a proclamar el mensaje que Dios me había dado. Dentro de 40 días, Nínive será destruida, anuncié, mi voz resonando en el aire cálido de la tarde. Mis palabras fueron como un golpe, un rayo inesperado en el bullicio de la ciudad. La gente me miraba con asombro y desconcierto. Algunos se detuvieron y me miraron fijamente, otros comenzaron a murmurar entre sí. En los ojos de muchos vi incredulidad, y en otros, desdén. Mi mensaje no era de bendición ni de prosperidad, sino de advertencia, de juicio. Y a pesar de todo, yo sabía que había llegado el momento de la verdad. Mientras caminaba por las calles, siguiendo la misma ruta, repetí mi mensaje una y otra vez, no con furia, sino con la convicción de que este era el mensaje que el Señor me había dado para ellos.
Lo que iba a ocurrir no era solo una amenaza, sino una oportunidad para arrepentirse, un acto de misericordia antes de la destrucción. De alguna manera, cada palabra que salía de mi boca parecía resonar en mis oídos y en mi corazón. Era como si cada persona que escuchaba mi mensaje estuviera siendo invitada a una última oportunidad para cambiar su destino. Sentí un peso indescriptible, no solo como mensajero, sino como testigo de una ciudad que tenía en sus manos la posibilidad de redimir su futuro. Al principio, las reacciones fueron lo que esperaba: incredulidad, burla y hasta ira. Los guardias de la ciudad miraban de reojo, algunos tratando de apartarme, mientras otros me seguían con una mirada de indiferencia. Pero algo inesperado ocurrió. Mientras proseguía con mi mensaje, algo en la gente de Nínive comenzó a cambiar. Fue un anciano que se detuvo primero, escuchó mis palabras y comenzó a hablar con su familia. A su lado, otras personas comenzaron a murmurar, y pronto, una reacción en cadena se desató. La noticia de lo que había dicho comenzó a propagarse rápidamente por la ciudad. Los nobles, los mercaderes, los sacerdotes y hasta el rey comenzaron a escuchar. La respuesta fue mucho más allá de lo que había esperado. El rey de Nínive, un hombre que había gobernado con dureza y con un corazón endurecido por el poder, se enteró del mensaje. Al principio, se mostró escéptico, como cualquier líder que se enfrenta a una amenaza externa. Pero cuando escuchó de lo que se trataba, algo en su interior cambió. El rey mandó proclamar un decreto en todo el reino, ordenando que nadie, ni humano ni animal, comiera ni bebiera. Que se vistan de saco y se sienten en ceniza, dijo el rey, reconociendo la urgencia del mensaje de arrepentimiento. Que todos clamen a Dios con fervor y se conviertan de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Fue un momento asombroso. La ciudad, que había sido símbolo de la maldad y el pecado, se postraba ahora ante el Señor. El arrepentimiento no fue superficial ni casual. Cada persona, desde el rey hasta el más humilde de los habitantes, se volcó en oración y ayuno, pidiendo misericordia al Dios que había enviado el mensaje. El tercer día después de la proclamación del rey, el Señor observó la ciudad de Nínive, sus corazones humillados y su arrepentimiento sincero. Viendo la transformación genuina de la gente, Dios no destruyó la ciudad como había prometido. En su infinita misericordia, extendió el perdón y permitió que la ciudad se salvara de la condena. Cuando Dios decidió perdonar a Nínive, algo en mi interior se rompió. En lugar de sentirme agradecido y lleno de alegría por la salvación de la ciudad, una ira incontrolable comenzó a arder dentro de mí. No entendía por qué Dios había decidido perdonar a esos asesinos, aquellos que habían causado tanto sufrimiento a mi pueblo. Mi corazón estaba lleno de resentimiento, no solo contra ellos, sino contra la propia misericordia de Dios. Me retiré de la ciudad, alejándome de la multitud, buscando un lugar donde pudiera estar solo con mis pensamientos. Allí, en la sombra de un árbol, dejé que mi frustración se desbordara. Señor, exclamé, no te dije que esto sucedería. Cuando estaba en mi tierra, traté de huir porque sabía que tú eres un Dios misericordioso, sabía que los perdonarías. La verdad es que me sentía traicionado. Durante toda mi vida, Nínive había sido vista como la enemiga, la ciudad de la maldad. No solo mi pueblo, sino todos los israelitas, nos habíamos formado una imagen de ellos como los opresores y los indignos de cualquier tipo de clemencia. Pero aquí estaba yo, siendo testigo de cómo una ciudad entera, que merecía ser destruida por su pecado, había sido perdonada por la gracia de Dios. Este no era el final que yo esperaba, ni el que deseaba. Me dolía profundamente que los asirios pudieran ser incluidos en la misericordia divina. Me sentía indigno de esa gracia, como si de alguna manera fuera injusto que ellos recibieran el perdón que yo había recibido. No entendía el corazón de Dios. Y al final, lo único que podía hacer era orar para que Dios me ayudara a entender, porque sabía que este conflicto interno era el último obstáculo que me quedaba por superar. Mientras me sentaba en las afueras de la ciudad, esperando que algo pudiera suceder, Dios usó una lección poderosa para corregir mi actitud. Un día,
mientras descansaba, Dios hizo que una planta creciera rápidamente a su alrededor. La planta me ofreció sombra, lo que fue un alivio en el calor abrasante del desierto. De repente, me sentí cómodo, aliviado por la frescura de su sombra. La planta me hizo sentir protegido, como si estuviera en un lugar seguro, lejos de los problemas y la ira que me estaban consumiendo. Pero al día siguiente, algo extraño ocurrió, la planta se marchitó. Un gusano la destruyó, y el sol ardiente volvió a mi piel, trayendo consigo una sensación de incomodidad que me hizo sentir aún más irritado. La pérdida de la planta, algo tan simple y tan insignificante, fue suficiente para que mi ira estallara. Me sentí frustrado, dolido por la pérdida de esa sombra que me había dado tanto consuelo en medio de mi sufrimiento. Fue en ese momento cuando Dios me habló de manera directa. ¿Tienes razones para encolerizarte por la planta?, me preguntó, y me hizo sentir como si mi enojo fuera completamente desproporcionado e irracional. Tu ira por una planta que no has cultivado ni cuidado es inútil, Jonás, dijo el Señor. ¿No debería yo, el Creador de todo, sentir compasión por Nínive, una gran ciudad de más de 120,000 personas? ¿Que no saben distinguir su derecha de su izquierda, y también por los animales? La comparación entre mi ira por la planta y la compasión de Dios por Nínive fue clara. Me di cuenta de que mi perspectiva estaba completamente equivocada. Me había dejado llevar por un sentido de justicia que no reflejaba el corazón de Dios. Él es un Dios de misericordia, que ama incluso a aquellos que nos parecen indignos de su perdón. Mientras yo me enfurecía por la desaparición de una simple planta, Dios se preocupaba por la vida de cientos de miles de personas, incluso de aquellos a quienes había considerado enemigos. Al final, cuando reflexiono sobre mi historia, me doy cuenta de que mi vida fue un ejemplo de cómo Dios usa a las personas imperfectas para llevar a cabo sus planes. Mi propio viaje de huida, arrepentimiento y restauración fue una prueba de la paciencia y la gracia de Dios, que nunca abandona a aquellos que se desvían de su camino, sino que los persigue hasta que se vuelven hacia Él. Mi historia también es un recordatorio de que la misericordia de Dios es más grande que nuestra comprensión, que Él está dispuesto a perdonar incluso a aquellos que consideramos más indignos de su amor. Mi experiencia con Nínive fue una lección que llevó tiempo aprender, pero que se convirtió en el fundamento de mi fe. La misericordia de Dios no tiene límites, y cuando un corazón se arrepiente, Dios extiende su perdón, sin importar lo oscuro que sea el pasado de esa persona. En el fondo, mi historia es un testimonio de la obra de transformación que Dios puede hacer en el corazón de cualquier persona, incluso de alguien tan rebelde y obstinado como yo. Y aunque no todos aprenden estas lecciones tan fácilmente como yo, la invitación de Dios a vivir en su gracia está abierta para todos, sin excepciones. El final de mi historia no fue el cierre de un capítulo, sino el comienzo de una reflexión constante sobre el verdadero carácter de Dios. Al regresar a mi vida cotidiana después de la misión a Nínive, la lección de misericordia que había aprendido seguiría resonando en mi vida y en mi ministerio. Mi historia no solo es un testimonio personal, sino un legado para todos aquellos que se enfrentan a la tentación de juzgar sin piedad o de aferrarse al rencor. Con el paso de los años, mis experiencias me ayudaron a entender que no es la dureza del juicio lo que cambia a las personas, sino la dulzura de la misericordia de Dios. Dios me había transformado de un profeta lleno de ira y prejuicios en un mensajero de su gracia. Y, aunque mi historia en la Biblia es breve, su mensaje sigue siendo crucial para las generaciones venideras, que la misericordia de Dios no tiene límites. Y que incluso los que parecen más alejados de Él pueden encontrar restauración y perdón. Amén.